Bueno, buenos días a todas y todos. Seguimos aquí con Fernando. Y empezamos ahora una serie de talleres, son 3 talleres que vamos a tener con nuestro invitado a lo largo de la mañana y el comienzo de la tarde. Me parece que un poco, no sé si están de acuerdo, pero me parece que una de las ideas del taller es justamente generar un espacio de diálogo con nuestros invitados, un espacio de diálogo que pueda, de un lado, sí profundizar algunas de las temáticas que ellos mismos trabajan, y fundamentalmente un diálogo con nuestro invitado a partir de sus ámbitos de trabajos y de investigación, para que podamos dialogar tanto como investigadores como estudiantes con las inquietudes específicas de investigadores y estudiantes de sociología de la UNSA, tanto en términos metodológicos, en términos temáticos, en términos teóricos, ¿no? Entonces sí, me parece que puede ser un espacio interesante para poder explorar y profundizar temas que nos interesan, abarcar preguntas que tenemos para personas, digamos, como Fernando, que tienen trayectorias importantes, tanto en la investigación como en la producción y académica. Y el otro elemento que me parece interesante de ese tipo de espacio es hacer dialogar un poco el trabajo de Fernando con las preocupaciones, con las dudas, con las ideas, con las formas de trabajar que tenemos nosotros acá. Así que efectivamente es un espacio para el público también, para involucrarse, preguntar, reflexionar, compartir sus observaciones y sus inquietudes. Y efectivamente sí, como han visto, aquí tenemos a alguien que es muy bueno para contestar y para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Mira, un poco el título que le pusimos al taller era cómo se estudian las economías populares, ¿no? Y tal vez creo que vale la pena dar un pasito atrás y ver y preguntarte un poquito cuál ha sido tu acercamiento a este tema, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo has empezado, ¿no? Un poco, ¿por qué? Porque uno de los problemas que muy a menudo enfrentamos con los estudiantes en la carrera es cómo se identifica un tema de investigación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Qué miramos? ¿Qué no miramos, ¿no? Y el otro elemento también que hemos reflexionado contigo a lo largo del libro era un poco esta sensación de sorpresas cuando nos acercamos a los temas que nosotros hemos ido enfocando en nuestra investigación, en nuestro texto, ¿no? Entonces, tal vez si nos puedes dar unas pautas tanto de tu acercamiento al tema como del proceso de identificación de un tema de estudio, ¿no? Genial, muchas gracias, Nico. En verdad, así estaba pensando, ¿no? En estos días y para el taller de hoy, hay una cuestión que es muy importante que tiene que ver con mi formación, con el momento de mi formación y con la singularidad Yo empecé a estudiar antropología en el 89 en la Universidad de Buenos Aires, que era una universidad que estaba, digamos, el retorno democrático fue en el 84, 83, 84. Y claro, volvieron a la universidad un montón de colegas que se habían formado en la década de los 70, que habían salido, y muchos de los que habían sido exilados volvieron para la universidad. Entonces, en la universidad que yo estudié, en realidad era una universidad que venía muy pautada por algunas discusiones de la década del 70, que volvieron a estar actualizadas en los 80s, inicios del 90. Entonces, un componente importante de la antropología que yo estudié era la antropología económica, y era una antropología económica de base en parte marxista y en parte de discusión con ese marxismo también, ¿no?
Entonces, digo eso porque está en la base de mi formación una serie de discusiones sobre, tanto con economías tradicionales, campesinato, campesinado, transformaciones urbanas, y en verdad yo siempre me interesó eso, pero empecé a trabajar con otras cuestiones, con políticas culturales primero, después con políticas de integración de inmigrantes, y en el doctorado en verdad estaba interesado con políticas globales de seguridad y su localización en un espacio concreto. Cuando formulé el proyecto me interesó la Triple Frontera, que era un lugar que parecía que condensaba todos los problemas. Y cuando llegué allá, la verdad que para entender cualquier cosa, lo que ponía todo en movimiento y que tornaba todas las denuncias sobre ese lugar posibles era el comercio. El comercio, digamos, articulado de productos importados en Ciudad del Este, Paraguay, y de productos brasileños para Paraguay, ¿no? Y bueno, llegué bastante a la investigación, se colocó, bueno, ¿cómo es que esto es posible si en teoría no debería estar sucediendo, ¿no? Hay una frontera, porque no debería estar circulando toda esta cantidad de gente y productos. Así que ese inicio en cierta medida pautó mi trabajo para adelante, que es un poco trabajar antes de las definiciones y de las discusiones. Conscientemente elegí, digamos, sabía y fui trabajando después sobre las discusiones de informalidad y demás, pero las dejé de lado, invirtiendo específicamente en un abordaje más etnográfico. Bueno, la gente, independientemente de cómo clasificamos a las personas que están haciendo las cosas, es primero entender qué es lo que hacen y cómo ellos interpretan y explican lo que hacen y cómo lo hacen al fin de cuentas, ¿no? Y ese abordaje más etnográfico me ayudó mucho a después recolocar las discusiones, ¿no? Es como que las discusiones fueron llegando después. La discusión sobre informalidad, la discusión sobre ilegalidad y todas esas cuestiones son fundamentales. Especialmente la discusión sobre legalidad y ilegalidad es central porque estructura un poco la diferencia de los espacios y la posibilidad de los negocios, pero por otro lado también es parte de lo que tenemos que investigar, ¿no? Es parte del problema, es parte de lo que define las prácticas económicas, las posibilidades y demás. Pensando más metodológicamente, ¿no? Cómo trabajar sobre estas cuestiones. Eso es algo que, por ejemplo, en la frontera, es una frontera muy dinámica, la frontera entre Paraguay y Brasil. Tiene Argentina del otro lado. Elegí vivir en Ciudad del Este, que me parecía el lugar más... Argentina me parecía el lugar más hostil, a pesar de ser argentino. Era una ciudad en ese momento muy 99, 2000, 2001. El trabajo grande de campo, 8 meses, fue en 2001. Era un momento en el cual la política económica hacía que el comercio de Puerto Iguazú en Argentina casi fuera inexistente porque era muy caro para todos los vecinos. Entonces, Foz de Iguazú, que era el lado brasilero, me sentía muy en casa, la verdad, por la dinámica y demás, pero el lugar que para mí precisaba más comprensión era Ciudad del Este, en Paraguay. Así que fui a vivir allá. Y una cuestión que diría, es difícil trabajar en los mercados populares, en las dinámicas, pero por otro lado también no lo es. Y la gran diferencia para mí es cómo nos posicionamos en el campo, aceptando que somos investigadores y tornando transparentes las relaciones que establecemos. Y lo que hace la diferencia en la construcción de la confianza es el tiempo. Y no todos los campos hoy en día, por lo menos así el modelo antropológico clásico de trabajo etnográfico, de ir a vivir en otro lugar por años y demás, eso es casi irrealizable, tanto por condiciones económicas como sociales y demás. Pero volver, por ejemplo, es algo que es fundamental para nuestros interlocutores, ¿no? Ver que uno va una vez, hace preguntas, establece relaciones, vuelve,
y volver es fundamental para saber que uno no está simplemente pasando como un periodista o como un estudiante que va a hacer un trabajo final y que nunca más va a volver, sino que hay un compromiso y un retorno permanente. Eso es fundamental en la construcción de las relaciones de confianza, ¿no? Y digo esto porque muchos colegas, por ejemplo, piratería, varios colegas que han trabajado, yo también trabajé un poco sobre eso, la estrategia que encuentran más fácil es ocultar su identidad de investigador, es jugar el papel de un consumidor, por ejemplo. Entonces, y ahí me parece fundamental pensar más sociológicamente o antropológicamente, más teóricamente sobre qué significan las interacciones y qué ellas habilitan. Interactuar como un consumidor con alguien que nos vende tiene una temporalidad específica. Podemos interactuar más, menos, pero digamos, no necesariamente encuadra el tipo de relación en un tipo de diálogo y circulación de conocimiento que es muy diferente a aquel que podemos establecer con alguien al cual le decimos: me interesa tu vida porque estoy escribiendo sobre este mundo. Claro que muchas veces encarar la investigación de esa forma nos cierra puertas. Hay gente que no tiene paciencia con personas como nosotros, pero las personas que nos tienen paciencia van a tener un tipo de apertura al diálogo que es mucho más fluido y mucho más profundo que diálogos intermitentes a partir de lugares sociales que están pautados en otro tipo de relaciones. Y un segundo punto que por lo menos yo lo hablo mucho con quienes trabajan conmigo y demás, es que ocultar la identidad nuestra como investigadores en el ámbito de las economías populares puede llegar a ser peligroso, no en los productos normales y demás, pero cuando trabajamos en áreas que son sensibles en términos de productos ilegales o que son sensibles en términos políticos, descubrir que nosotros estamos haciendo algo más de lo que decimos que estamos haciendo como consumidores o como participantes, puede traernos problemas de seguridad personal, ¿no? Descubrir que estamos tomando notas, que estamos sacando fotografías, que estamos juntando un archivo. Entonces, la forma para mí más simple de evitar esos problemas es ser transparente en nuestra presentación en el campo. Sí, somos investigadores y eso hay que construirlo también. Así como nosotros no conocemos mucho de la vida de la gente con la que interactuamos, ellos no saben lo que significa tampoco. Y ese proceso de relación es precisamente un camino de mano doble, ¿no? En el cual también ellos se aproximan a la universidad, a las posibilidades, a entender cómo se construye conocimiento, y dialogar sobre eso es muy importante, ¿no? Me parece que esa sería la segunda cuestión que colocaría. Comprender las economías populares no es simplemente una cuestión de una mirada externa y una contabilidad o un registro sobre cómo las cosas suceden, sino es precisamente ir comprendiendo conjuntamente con nuestros interlocutores e interlocutoras, bueno, qué es lo que se hace, cómo se hace, discutir con ellos nuestras conclusiones también, las cosas que empezamos a observar y colocarlas en la mesa, ¿no? Para ver si tienen sentido para ellos, para ver cómo cosas que nosotros interpretamos como siendo llaves tal vez son completamente irrelevantes para nuestros interlocutores, y otras cosas que tal vez nosotros ni vimos son indicadas por ellos, no, pero tenés que prestarle atención a esto para entender esto. Y eso es muy, muy importante, ese diálogo es muy importante. Todo esto para decir que en verdad el trabajo de investigación se construye en un proceso de interlocución y de diálogo en el cual los objetos que vamos construyendo van ganando sentido precisamente en esa interacción, ¿no? Y volver sobre ir trabajando sobre ese material en la medida que vamos haciendo la investigación es fundamental. La ilusión de que primero viene la investigación y juntar datos y después los analizamos, creo que es uno de los errores metodológicos más graves. ¿Por qué? Porque cuando estamos produciendo los datos juntos con nuestros interlocutores, es que las cuestiones van surgiendo
Y es el momento que tenemos de poder colocar a prueba esas conclusiones que vamos sacando y discutirlas con nuestros interlocutores para seguir profundizando sobre los elementos más centrales de nuestra investigación. Entonces, si esperamos al final, ya estamos muchas veces lejos, o estamos afuera, o perdimos tal vez la posibilidad de profundizar sobre cuestiones que van saliendo, y es fundamental ese ida y vuelta. Es como que madurar los problemas de investigación junto con nuestros interlocutores le da una calidad a la reflexión que es un salto cualitativo. Y eso significa tanto escuchar las entrevistas, mapear los fluxos, hacer los mapas de mercados y verlos juntos, digamos, no tener miedo a exponernos a la forma de objetivación que tenemos de los datos y de la gente con la que estamos trabajando para compartirlos con ellos. Las explicaciones que vamos a dar no son las explicaciones que ellos nos dan. Precisamente ahí entra la teoría, ahí entra toda una serie de otras reflexiones. Pero digamos, en algún lado, construir las explicaciones juntos con ellos es fundamental para ganar un salto cualitativo en la comprensión. A veces, y eso también es interesante, a veces nuestros interlocutores van a decir que lo que estamos escribiendo no bate bien con la realidad, o que ellos la ven desde otro lugar, y es interesantísimo eso también. No es una... Tenemos escalas de observación y formas de construcción de los problemas que claramente son diferentes, porque nosotros estamos pensando desde la academia, estamos pensando desde marcos teóricos, discusiones que no son las de nuestros interlocutores. Entonces, claramente lo que vamos a producir va a ser diferente, pero eso no significa que tenemos que negarnos, es un poco la cuestión de la confianza, no significa que tenemos que negarnos a exponernos, todo lo contrario, cuanto más nos exponemos, más rico queda la cuestión. Las sorpresas, hay una, y es difícil de expresarlo, pero una de las cosas más interesantes, digamos, yo comencé a trabajar entonces sobre estas dinámicas con mi doctorado, que fue en 1999 que comencé. Desde entonces vengo trabajando sobre estas cosas, de Ciudad del Este y el comercio de Ciudad del Este y los circuitos sacoleiros que mencionaba Carlos, ¿no? La fayuca, digamos, de la muamba se llama allá, la fayuca, el sustantivo de la importación contrabandeada es la muamba. Seguí después un circuito de sacoleiros que además de ir a comprar productos importados a Paraguay, llevaban productos confeccionados por ellos propios, que es la Sulanca, que es un polo de confecciones enorme del agreste de Pernambuco. Llevaban las ropas para ómnibus, 2 días de viaje de ómnibus de Pernambuco a la frontera con Paraguay, pasar la mercadería confeccionada en Brasil, muchas veces comprada por brasileros sin saber que era brasilera, pensaban que era china, y que la volvían a introducir en Brasil, ¿no? Y después llevar las mercaderías importadas para venderlas en las ferias del Nordeste. Eso me llevó a conectarme con confecciones, con la producción de confecciones, digamos, las dinámicas populares de producción y demás, y después continué trabajando sobre esas cosas en Río de Janeiro, tanto la economía de la calle, los vendedores, cuanto las políticas de construcción de mercados populares, la llegada, digamos, de inversiones grandes, ¿no? de infraestructura, junto con la economía popular y con confecciones, ¿no? y en otras áreas de frontera. Y una de las cosas en todas esas trayectorias es que las cosas van cambiando, y van cambiando sustantivamente. Y ahí es donde vienen las sorpresas, ¿no? Mirando, por ejemplo, para el comercio de Ciudad del Este, había claramente, digamos, era un centro de abastecimiento de productos importados producidos afuera, en diversos lugares, con diversas temporalidades, ¿no? Los productos. Pero, claro, la llegada de las confecciones del agreste pernambucano ya traía algo que medio que modificaba. Había una producción en escala
que la producción del polo de confecciones del agreste pernambucano es de una escala inmensa, inmensa. Es el segundo polo de producción de vestuario de Brasil después de San Pablo, y es informal. Nace informalmente en pequeños talleres familiares y demás, que va creciendo. Ahora hay algunas fábricas importantes, ahora hay algunas fábricas transnacionales que, digamos, les dan las maquinarias para algunos de los empresarios para hacer terminación de algunos productos ahí. Es un lugar que creció inmensamente, ¿no? Y de escala. Y eso fue una de las cosas que empezamos a ver, ¿no? No simplemente es a través del comercio que los sectores populares se abastecen y venden en las ciudades, sino que hay una relación con la producción fuerte y cada vez más marcante, y que ahí empezamos a ver cómo eran las articulaciones con China, con los productores chinos, ¿no? Y las relaciones, esas sociedades que se establecen a través del Pacífico, ¿no? Transpacíficas, de empresas también familiares como las del Nordeste, que empiezan a tener una importancia que no estamos viendo, ¿no? La sensación de ver cosas que uno no ve, y eso es así como wow, qué bueno que está aquí. Un poco lo que presenté ayer sobre los discursos, es otra escala de problemas, otra discusión, ¿no? Pero de repente hay las formas de encuadramiento sobre la economía popular que muchas veces está siendo producida por otros y nosotros no nos dimos cuenta, y de repente a ver quién la está produciendo, cómo la están produciendo y cuáles son los sentidos que esas cosas tienen, es fundamental, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión que es el gran desafío es cómo entender las transformaciones históricas sobre lo que trabajamos en procesos que van cambiando. Y un poco lo que levantaba del consumo tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros, digamos, la vida nuestra cambió radicalmente en los últimos 50 años, 60 años. Las expectativas que teníamos, tanto sobre los actores sobre los cuales trabajamos, cuanto sobre los modelos de desarrollo que imaginábamos que deberían acontecer para ir para un camino interesante, también cambiaron. Y ahí entran las cuestiones de tal vez los modelos a partir de los cuales interpretábamos la realidad antes y ahora se nos modificó. Y eso es un enorme desafío para pensar. Eso, en vez de sentirme frustrado, que muchas veces nos sentimos frustrados frente a lo que no fue, es para mí el gran desafío de, bueno, cómo pensar diferente para adelante. Bueno, ¿cómo hacemos? La palabra. Sí, sí, de acuerdo. Hacemos una ronda de 5 preguntas, ¿le parece? Y primero veo que está Raúl con la mano levantada, así que le cedo la palabra a Raúl. Algo que me llamó la atención en el conversatorio que tú dijiste y que quisiera que lo profundices es el uso de categorías, conceptos, y bueno, dada alguna ductilidad, flexibilidad, polisemia de los mismos, como una caja de herramientas, ¿no? Eso quisiera que lo profundicemos ahora. Y a colación de ello, algo que también es parte de la discusión que tenemos aquí en la carrera, es esa relación entre etnografía y teoría, ¿no? En estos procesos de investigación. ¿Alguien más quiere preguntar? Gracias. A ver, escuchando atentamente la exposición, es algo similar que habíamos experimentado acá en el instituto respecto a cómo hice mi investigación, ¿no es cierto?, de la aproximación al trabajo de campo, a la búsqueda de información, todo aquello. Y en uno de sus pasajes decía el retorno como método, ¿no es cierto?, de volver con las mismas personas, encontrar a las mismas personas y dejar de ser, digamos, un investigador, ¿no es cierto?, anónimo, un investigador ocultando su identidad. Yo quisiera que nos comentes una experiencia tuya, cómo lo has hecho en este trabajo de
la ciudad del Este, ¿no es cierto?, respecto a estos talleres, a estos sectores, digamos, de economías populares, que siempre son un poco reticentes, no solamente por su carácter, por sus cualidades personales, sino fundamentalmente porque su economía, sus actividades prácticamente están en el límite entre lo legal y lo ilegal, y por lo tanto siempre van a pensar 2 o 3 veces con quién estoy hablando, ¿no? Es decir, peor todavía, si me dice que es investigador, ¿cuál es la reacción, verdad? Entonces yo quisiera que nos comentes algún pasaje de tu experiencia viva, ¿no es cierto?, de haber establecido una relación duradera con los informantes y los actores sociales concretos. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, muchas gracias. Me ha hecho mucho eco esto que ha ido diciendo en el proceso de investigación, el tema de la ética, ¿no?, el tema de la empatía, considerando esta consideración de los otros como una oportunidad para generar y para alimentar ese proceso, ¿no?, al que se refería, esto de las economías populares, porque ha puesto mucha insistencia en el tema de la confianza, ¿no?, que también hace a un esfuerzo mutuo, es de ida y vuelta, ¿no? En realidad es una relación también de familiaridad la que se va estableciendo. Y lo que más me ha impresionado al final, me motiva a hablar, es esto de concebir este proceso de las economías populares como cambiantes, ¿no?, constantemente cambiantes, y en esa medida el esfuerzo que se hace por resolver una situación propia, porque por algo, ¿no?, hay esta inserción en la economía popular, además el de tener que cubrir la necesidad del otro, ¿no? La complejidad de este proceso y de esta interrelación es la que me llama mucho la atención. Muchas gracias. Buenos días. Fernando, hay un poco por experiencia mía, es que cuando uno hace trabajo de campo en estos temas de economía informal, economía popular, o los de la calle, muchas veces todo lo que planificamos en teoría, uno diseña la metodología del trabajo de campo, de investigación, en la práctica eso no se cumple, ¿verdad? Uno tiene que, depende mucho de la interacción, como decías, de la confianza que tienes con la persona que vas conociendo, porque como es un trabajo cualitativo, muchas veces depende mucho de esa confianza que uno se va ganando en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, no sé si, mi pregunta es, no sé si tú estás de acuerdo en que la mayoría de los etnográficos, antropológicos, sobre todo en este tipo de estudios, los diseños, la metodología, lo que muchas veces dicen los autores, en temas de etnografía y entrevistas en profundidad, historias de vida, más bien tú como investigador vas creando, digamos, estrategias de investigación que muchas veces no está en los libros. Solamente eso. Gracias. Bueno, gracias. Tenía una pregunta que venía un poco con esta idea de presentarle los resultados, digamos, o bueno, no resultados, sino durante el proceso de investigación a las personas que estás investigando, ¿no? Y bueno, decías algo como que quizás las personas no están de acuerdo con las interpretaciones a las que llegas, digamos. No sé si alguna vez te ha pasado eso, y qué haces, digamos, frente a ese, digamos, desacuerdo con el análisis de lo que haces.
Y también, bueno, ¿cómo presentas, digamos, de vuelta esos resultados o, bueno, esos análisis, ¿no? Justo pensaba, hay un libro de etnografía para no antropólogos ni antropólogas y en una parte, digamos, de esta idea de devolver, ¿no? Y devolver quizás en otros formatos, digamos, no un libro, sino, no sé, transformarlo un poco según la persona a la que estás investigando, pero no sé, de experiencia, ¿cómo ha sido eso? Eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas a todos. Varias cosas para pensar, ¿no? Yo creo, Raúl, diría que tal vez teóricamente remitiría de nuevo al momento de mi formación, que es un momento que todavía las teorías son fuertes, pero que están medio en crítica, ¿no? Y en crisis. Y tal vez eso hace con que una visión medio pragmática de la utilización de la teoría, ¿no? Que es, bueno, ¿en qué nos ayuda y en qué nos sirve para abordar los temas que tenemos? Y ahí los conceptos me parece que para mí tienen esa característica, ¿no? Es una forma de trabajar que tal vez tiene con el momento que yo me formé, ¿no? Y fui creciendo. Y creo que hay algo claro que uno va teniendo perspectivas teóricas que son muy claras, ¿no? Tal vez uno no las quiera asumir, pero bueno, es el proceso de madurar que uno va haciéndose cargo de ellas. Pero bueno, en ese sentido, no todas las categorías en cuanto a herramientas combinan, entonces bueno, hay un trabajo ahí de utilizarlas, pero ser consciente de las contradicciones que puede haber y cómo avanzamos sobre ellas. Ahí, digamos, creo que también se aplica para sociología, para las ciencias sociales en general, pero digamos, yo me considero antropólogo y la relación, tanto en la historia de la antropología que yo enseño como la que practico, están teoría y empiría, etnografía y teorías vienen de la mano. La forma, y pienso que es una forma de construir los problemas, ¿no? Los estudios de parentesco en antropología nacen con uno de esos autores que tal vez es uno de los primeros que empieza a dialogar con sus interlocutores, que es Morgan, en la mitad del siglo XIX, hablando con los iroqueses, que descubre que las terminologías de parentesco no eran las mismas que las que ellos usaban, y ve que entre los Ojibwa, otro grupo indígena americano, también llaman al padre de padre y al tío también de padre. Y bueno, ¿de dónde viene esa confusión? Y diría que esos datos, esos detalles que surgen del diálogo con el mundo social es lo que va colocando una serie de cuestiones para la teoría. Y bueno, cómo pensamos la terminología de parentesco, que lleva a cómo pensamos el parentesco y a cómo se estructuran las familias. Y algo de eso es lo que así, me parece que esa es la forma de trabajar. Mencioné la discusión que dejé de lado para hacer la tesis de doctorado, que era la discusión sobre informalidad. Pero la informalidad estaba ahí. Los actores, digamos, especialmente los dirigentes de las asociaciones de vendedores ambulantes y de otras asociaciones de los trabajadores informales, se definían como informales ellos. Nosotros somos trabajadores informales, y para entender, digamos, ayer preguntaban sobre crédito, ¿no? Recibir los créditos, ellos tenían que presentarse y construirse como trabajadores también informales. Había una serie, la pregunta es, ¿de dónde viene esta categoría? ¿Cuándo la empezaron a utilizar? Y ahí tiene que ver con toda una serie que después me llevó a trabajar sobre la propia genealogía de la categoría informalidad, ¿no? Cuándo surge, en qué instituciones y cómo ella es central. Surge en los 70, ¿no? De la mano de algunos antropólogos que trabajan en África, el Kit Hart, junto con la OIT, con toda una serie de discusiones sobre desarrollo. Y
cuando llega a la institución medio que madre, que le da, no toda la institución, pero algunos investigadores, que es la OIT, después de golpearse la cabeza y de un trabajo muy sistemático de los investigadores, la categoría termina siendo, la categoría y el mundo que retrata termina siendo aceptado por los sindicatos, que eran completamente contrarios, tanto por los sindicatos, tanto por los empresarios, cuanto por los estados, las tres partes que componen la OIT. Cuando se acepta en cierta medida es que empieza a circular como una categoría para organizar sindicalmente a los trabajadores informales, ¿no? Y ahí es que la categoría circula, los actores se autorrepresentan como informales y pasan. Anteriormente no era eso, ¿no? El vendedor de la calle se llamaba de otra forma, ¿no? Entonces ahí es que hay un camino de idas y vueltas, tanto para pensar los mundos que retratamos, cuanto para pensar las propias categorías que trabajamos, ¿no? Cómo ellas también son parte de una construcción histórica que necesita también ser comprendida. Las categorías que usamos y los mundos que retratamos son los objetos que tenemos para pensar, y es bueno encararlos ambos como elementos centrales de lo que estamos viendo. David, el retorno como método. Yo creo que hay ahí con quién estoy hablando, dejar de ser un investigador anónimo. Yo tal vez en Ciudad del Este era la forma que sentí de protegerme, porque es un lugar bastante denso, ¿no? Después uno se siente muy cómodo y es interesantísimo. Ciudad del Este, para los brasileros que van a comprar, es un lugar aparentemente muy hostil. Se bebe mucho a la noche, hay muchas peleas entre amigos y demás, pero es un lugar, por ejemplo, mucho más tranquilo. Hay mucho menos muertes en Ciudad del Este que en Foz de Iguazú. En los barrios populares de Foz de Iguazú hay mucha más violencia que termina en muerte. En Ciudad del Este no. Y bueno, son dinámicas que uno va comprendiendo, entendiendo y demás. La forma de protegerme tanto con las autoridades cuanto con las personas siempre fue, me sentía cómodo diciendo, bueno, soy antropólogo, y teniendo que explicar mucho, dudando de cómo me interpretaban. ¿Qué es un investigador para la gente? Y es lo que tienen que ir descubriendo. Bueno, sos periodista, no, porque los periodistas vienen, pasan, escriben y se van. Nosotros venimos, queremos escuchar, entender, no me van a ver muchas veces. Ah, mirá, y bueno, y después te siguen viendo, y bueno, y al final terminás relacionándote. Y esa relación me parece que, por ejemplo, con la persona con la familia que terminé viviendo en Ciudad del Este, era un dirigente ambulante, ¿no? Al inicio trabajé más que nada para entender la infraestructura de cómo funcionaba aquello, con todas las organizaciones que hacían el transporte. Entonces hay sindicatos de mototaxis, de vans, de camionetas, ¿no? Sindicatos de vendedores ambulantes, sindicatos de cambistas. Hay asociaciones y organizaciones de empresarios, de importadores, de galeristas, digamos, todo está más o menos, tiene sus organizaciones que precisamente precisa negociar la posibilidad de estar trabajando sobre lo que se trabaja. Desde el lado brasilero menos, pero ahí, bueno, convivía con ellos, viajaba junto con los sacoleros, iba, volvía, pasaba horas y horas y horas sentados en los ómnibus, y ahí íbamos conociéndonos. Pero con este dirigente le hice una entrevista. Después de la entrevista me pregunta, bueno, Fernando, ahora que terminó, respondí, ¿qué quieres hacer acá? La verdad, ¿qué te interesa? No, la verdad hay un montón de diarios que escriben sobre acá, que es un buraco de ilegalidades, y me interesa saber desde la perspectiva de ustedes, cómo es el mundo, ¿no? Ah, es eso. Bueno, vení a sentarte con nosotros entonces. Ahí pasé a sentarme con ellos en la calle. Por meses estuve al lado y ahí fui conociéndolos. Ahí me invitaron a vivir con la familia. ¿Por qué? Porque veían que donde yo vivía era un lugar muy peligroso. En realidad el lugar donde ellos vivían para toda la ciudad era el lugar más peligroso de la ciudad. Y también era un momento de una crisis económica radical. Entonces tener a alguien más en la casa también era tener un aporte a más. Y los chicos que
En Paraguay la lengua materna es una ciudad muy nueva, en Paraguay, en Ciudad del Este, es una ciudad muy nueva, conformada principalmente por una migración rural también reciente. La lengua materna es el guaraní y los niños van a la escuela y tienen que saber español. Entonces también era alguien que podía estar hablando español con los chicos y bueno, yo aprendí un poquito de guaraní con ellos también. Bueno, intercambios, ¿no? Que es parte del campo, parte de uno intercambia el tiempo todo cosas, ¿no? Y no necesariamente significa dinero, pago, significa también dar comida, comprar el gas, poner esas cosas, ¿no? Ética, empatía, confianza, ida y vuelta. Ahí su lema, las cuestiones de... ¿Tengo un tiempito? Es las relaciones de investigación, por lo menos, no necesariamente, no es la única forma de trabajar, hacer trabajo de campo etnográfico. Hay entrevistas, hay grupos focales, hay encuestas, hay digamos, surveys, hay un montón de formas de trabajar en ciencias sociales. El trabajo de campo etnográfico supone un tipo de trabajo que produce un tipo de material específico, ¿no? Que creo que rinde. Todos los otros también rinden, y rinden mucho, ¿no? Pero claro, hay una relación, tiene que ver con una forma de construir conocimiento que está dado en las relaciones y la empatía. Y la consideración de... ahí tiene que ver tal vez con una cuestión más existencial de cómo nosotros entendemos el mundo, ¿no? Y las personas. Yo considero que las personas somos todos iguales en un punto y radicalmente diferentes en otros, ¿no? Pero digamos, el hecho de ser iguales, hay algo medio que humano que es, bueno, que crea una empatía necesaria, básica, y que creo que es así. Pero claro, venimos de historias diferentes, de tradiciones diferentes, y es eso lo que tenemos que aprender, que es lo interesante también, ¿no? Pero lo interesante del mundo cambiante es, y ahí vuelvo a insistir, nosotros somos testigos de un mundo que mudó radicalmente. Esto de acá, esto es una mudanza radical. Digamos, los que nacimos en el mundo sin esto, el mundo era diferente, las interacciones que teníamos y demás. Y esto es más que esto, creo. El celular es traer la computadora para el bolsillo y interactuar con nosotros el tiempo todo, las cosas que buscamos, los algoritmos que nos traen. Esa mudanza es un cambio radical, ¿no? Y eso lo traigo porque pensarlas, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en finales del 90, inicio del 2000, los DVDs y los CDs eran uno de los grandes mercaderías que circulaban. No son más, no existen, casi. No existen más porque, y para lo que veíamos ayer de la centralidad de las relaciones de propiedad intelectual, el foco mudó porque los soportes físicos de esas disputas cambiaron. El problema no está... Por ejemplo, cada tanto hay operaciones policiales, ¿no? En los mercados populares en Brasil, muchas de ellas iban para productos copiados y muchas de ellas para CDs y DVDs. Hoy en día no van más para eso. Van a ver que, por ejemplo, la última redada en Uruguayana son los equipamientos que permiten quebrar los canales ¿cómo se llaman? Las redes de televisión, Netflix, todas esas cuestiones, ¿no? Y que son equipamientos que si los instalas podés ver todos los canales que quieras de todas las televisiones que quieras, ¿no? Bueno, y eso significa que los soportes de la información, todos nosotros vivimos eso, mudaron radicalmente del disquete A, después el B, a los pendrives, a los CDs, a los DVDs. Todo eso es un cambio muy muy rápido y que crea disputas específicas. Si uno analiza las disputas sobre propiedad intelectual, han ido cambiando radicalmente los problemas para las empresas, ¿no? Cosa que también, algo que me quedó picando
Carlos mencionó algo sobre esa centralidad, que en México todavía creo que siguen, porque hay una tradición muy, muy fuerte, ¿no? Por lo menos lo que me acuerdo, de los DVDs y los CDs de algunos colegas que conocí. Pero que... ahora se me perdió. Bueno, seguimos. Ahora después voy a volver sobre los DVDs y los CDs. No, ahí está. Que las discusiones con las empresas y demás están vinculadas con también cómo vamos identificando los beneficios, los beneficiarios y las ganancias, digamos, de los actores, ¿no? ¿Quién es el que pierde con el DVD, ¿no? ¿Es el músico, que es lo que nos dicen? ¿Es el autor del libro, que es lo que nos dicen? ¿O es la empresa que vende el producto, ¿no? Es la Sony, es la, digamos, ahí hay todo un campo enorme para abrir, para pensar. Héctor, yo diría lo siguiente, los métodos, al fin y al cabo, el diseño de la investigación no nos sirve mucho para algo que es construido más personalmente. Sí y no, sí, es así. La herramienta de investigación que nosotros utilizamos al hacer pesquisa de campo, investigación de campo, somos nosotros. Eso es. Y con todo lo que nos formó, ¿no? Está ahí colocado. Si somos hombres, si somos mujeres, si somos homosexuales, si nos gustan, si somos heterosexuales, si somos religiosos, si somos argentinos, bolivianos, de La Paz o de Santa Cruz, digamos, todo lo que llevamos, Evans Pritchard va a decir, todo lo que traemos del campo depende mucho de lo que llevamos, y lo que llevamos somos lo que somos. Por eso es importante reflexionar sobre eso, pero no es lo más interesante para contar, el mundo es lo más interesante, ¿no? Pero eso significa que no hay método, no si es una receta que aplicamos en proporciones y que va a dar por resultado, eso no funciona, pero sí es fundamental ser metódico en el trabajo. Un poco toda forma de producir datos significa trabajo de campo, entrevistas, historias de vida, grupos focales, surveys y demás, todas suponen objetivar información de determinada manera. Y esa objetivación de información precisa de método para ser sistemática. Precisamos, para quien hace trabajo de campo, tiene que llevar cuadernos de campo, y es muy pesado, es el lado más pesado tal vez del trabajo de campo. Es medio esquizofrénico, uno vive la vida para después registrarlo. Y supone una técnica que se aprende, se ejercita, memoria. Digamos, uno no anda grabando todo porque además es elegir sistemáticamente lo que vamos a ver. Es igual que sacar una fotografía, digamos. Lo que está retratado no es lo real visto a través de una lente y encuadrada por alguien, y eso es el trabajo de campo, ese es el cuaderno de campo también, y que va siendo sistematizado, y que ese trabajo es metódico y precisa mucho trabajo, identificar a las personas, quiénes son, dónde, cuándo, y ese trabajo, es cierto que la receta no nos da el resultado de la torta, pero la torta sale si somos aplicados en cómo lo hacemos. Es un poco lo que diría. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, en vez de cerrar yo la presentación, te voy a pedir de cerrar la voz pidiéndote una última reflexión, digamos, ¿no? Y volviendo un poco a la inquietud que nos planteaba Raúl, que creo que es una de las inquietudes básicas de nuestra carrera, y sobre todo un tipo de carrera donde se ha producido una disyunción estructural entre la investigación y la teoría. Y un poco quería presionarte un poquito. Yo sé que no te gusta hablar de estos temas delante de una manada de sociólogos, pero hablar un poco del tema de teoría etnográfica. Si nos podrías dar unas pautas en relación a la noción que tú has trabajado, y que efectivamente lo que nos permite es empezar a pensar cómo a partir de la etnografía producimos teorías, ¿no? Algo que los sociólogos claramente siempre nos ponen en duda en ese sentido.
Bueno, voy a responder, pero antes me faltó Sofía, último punto, última respuesta. Antes de entrar en el cierre voy a responder. Desacuerdos en el análisis. Hay una ilusión que es pensar que nuestros interlocutores también son intelectuales académicos como nosotros. Entonces, entregarles nuestros trabajos pensando que va a tener una devolución como en un seminario no existe. A mí, yo le llevé la tesis a la gente cuando la terminé, ¿no? Y en realidad tuve el retorno, digamos, el retorno es, efectivamente, hay otros formatos que está bueno experimentar. Yo tengo menos capacidad para eso, pero varios alumnos están trabajando con cuestiones visuales y demás, y funciona muy bien, a la gente le gusta verse, la gente disfruta además con eso, y es una forma muy interesante de colectivamente colocar en discusión los temas que nosotros estamos colocando, ¿no? Y eso es muy interesante. Las devoluciones que hay con películas y con documentarios y demás es interesantísimo. En campo, digamos, solo voy a contar una experiencia. Uno de los interlocutores, volviendo para la pregunta de David, ¿no? Se bebe mucho en Ciudad del Este, es un momento de sociabilidad y de cierta medida comunión, masculina principalmente, ¿no? Después del trabajo, y bueno, se bebe singular, se bebe igual que se toma mate. Se bebe con un vaso solo que se llena y circula entre todos, y es una forma de crear lazos y demás. Y claro, es el momento también donde todos hablamos, donde nos conocemos y demás. En una de esas rondas de bebida, uno de los interlocutores en ese momento vendía DVDs, el Noni. El Noni me dice: Fernando, ¿sabes qué? Yo no creo nada en lo que vos decís que estás haciendo acá. ¿Y por qué? Porque venía de Brasil estaba queriendo acabar con el contrabando, había muchas discusiones sobre terrorismo, los medios argentinos bombardeaban con eso, y bueno, no me dijo nada de eso, pero digamos, no creo en lo que decís. Y entonces yo, el Noni era un vendedor de la calle, pero había sido militante político y era militante de las asociaciones de vendedores. Y él era un tipo que claramente tenía un tipo de formación más apurada, más fina. Ahí le imprimí tanto el proyecto de doctorado que había presentado, y yo venía de un congreso y que sistematicé los datos que tenía hasta ahí, la historia del lugar y las cosas, y después de unas semanas, y él las leyó, me dice: bueno, te creo, ahora te creo, está bien, sabes más que nosotros sobre este lugar al final, pero bueno, hay un montón de cosas que nunca vas a saber. Bueno, ahí vino la cuestión de quién sabe. Y a él sí le devolví, a él con quien viví y demás, le llevé la tesis. Él fue el único que leyó, de hecho. Y interesante, cuando volví varias veces a Ciudad del Este a ver a las familias, y ahí eso que David me preguntaba, he vuelto, y es muy interesante el retorno. Bueno, Carlos tiene esa experiencia, ¿no? Y Carlos también, ¿no? Y eso es muy importante a nivel comparativo, digamos, una comparación que ya es temporal. Las experiencias que tenemos en un determinado momento son muy tan marcadas en ese momento que tal vez son radicalmente... Uno comprende cuando las ve después. Cuando yo volví a la casa donde vivía, me di cuenta del momento de crisis que eso estaban pasando. Lo entendí después, años después, cuando volví. Era un momento de crisis radical. Y después me di cuenta que, bueno, aquello que veía tal vez... Yo lo veía como crisis también, pero la dimensión de la crisis la comprendí años después, revisitando la misma familia, ¿no? Y revisitar a la familia es genial porque ahí van apareciendo los caminos, los hijos crecen, se casan, migran, algunos caen en cana, son varias cosas que uno va viendo que es interesantísimo para ver otra vez las mudanzas. Y una de las vueltas que fui para Ciudad del Este había sido, no sé si alguien vio Miami Vice, la serie. Hubo una película que se hizo y una parte de la filmación de Miami Vice fue en Ciudad del Este. Y todos ellos en algún lado participaron porque la gente, la producción tuvo que negociar con ellos para estar en la calle, para filmarlos y ser parte de la película. Entonces ahí hablando de la película, él me dice: no, lo que pasa, ¿sabes, Fernando? Es que cada uno tiene su película, ¿viste? En la cabeza.
la cosa que ellos se imaginan de los terroristas, los narcotraficantes, es la película de ella. Y después, pasó un tiempito, me dice, bueno, un poco como vos, ¿no? La tesis el trabajo que me diste, vos también tenés tus películas en la cabeza, ¿no? Y sí, y lo que está bueno de eso es, efectivamente, hay que reconocer que uno escribe de un lugar, que articula determinadas cosas y que no necesariamente, está bueno ver cuáles son las limitaciones que también tenemos para expresar. Nico me decía, para pensar, yo creo que hay varias cuestiones como para seguir, ¿no? Creo, digamos, hay una dimensión que para mí es fundamental para comprender la dinámica de las economías populares, que es su comprensión histórica. Digamos, hay como una que tiene que ver con la construcción de nuestras sociedades, de las ciudades, de los movimientos migratorios y de las transformaciones de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y eso me parece una de las inversiones fundamentales. Y otra es, bueno, seguir invirtiendo. Nada reemplaza la vida cotidiana de las personas, de los mercados y de los flujos y demás. Entonces son los dos focos que me parece como centrales, ¿no? Y creo que tal vez viene de esa misma formación, ¿no? Postmoderna, digamos. Cuando yo estudié, venía de una cuestión clásica, muy sacudido en antropología por la discusión así de la autoridad etnográfica, de quién, desde dónde se escribe, quién tiene autoridad para decir cómo son las cosas y demás. Tal vez sea producto de todo eso la forma en que pienso que la teoría opera, que es precisamente un ida y vuelta entre el registro empírico que vamos construyendo y lo que podemos decir. Y ahí es un poco esa combinación que creo que yo reconozco en Nico y que yo asumo en cierta medida, que es una combinación entre una cierta cuestión medio clásica, ¿no? de la antropología, de la disciplina, con reconocer la importancia del trabajo de campo etnográfico, de la observación participante. Además, ahí el que va a formular esa idea va a ser Malinowski, para mí la mejor etnografía, que es Jardines de Coral, que es un tratado más económico sobre la Stroben, y que él tiene dos capítulos, uno sobre el lenguaje y otro sobre la magia, que él propone, el título de los capítulos se llama Una teoría etnográfica del lenguaje y una teoría etnográfica de la magia, y que en realidad él no desarrolla mucho la idea, pero un poco la idea combina dos cosas: una noción pragmática, una teoría pragmática del lenguaje, antes de las teorías pragmáticas de la filosofía del lenguaje, y una teoría pragmática de la magia, que están ancladas en las categorías nativas que él trabaja, en la Strobian, pero que le permite elaborar precisamente un tipo de explicación sobre el lenguaje y la magia que trascende a la Strobian. Y ese es un poco el desafío, me parece. Nosotros trabajamos sobre cosas muy concretas, pautadas en relaciones históricas muy concretas, sea en La Paz, en El Alto, en Ciudad del Este, en Río de Janeiro, con la trayectoria, un poco lo que decía Carlos ayer, de entender el comercio ambulante en Brasil significa también meterse con la esclavitud, que eran los vendedores que estaban en la calle, muchas veces esclavos, mandados por sus patrones para hacer plata para ellos propios, y bueno, participando en un espacio público en el cual también podían ganar algún dinero, y a la larga algunos de ellos comprarse la libertad, y bueno, todas esas historias, son unas historias singulares de nuestros lugares, pero investigamos no para entender simplemente ese lugar, sino para comprender cómo las cosas se atan en otras escalas. Y hoy en día es eso el desafío que tenemos, ¿no? Y me parece que esto que llamamos de economías populares, informales y demás, son como una ventanita fundamental para entender los procesos de transformación contemporánea y los procesos de interrelación contemporánea. Eso. Muchísimas gracias a Fernando. Pido mil disculpas a los compañeros y colegas que no pudieron preguntar por el tiempo limitado que tenemos, y de nuevo, sí, de verdad agradecer a Fernando por su generosidad. Muchas gracias.